Bueno chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Acá estamos en un video tutorial sobre cómo usar Excel. Yo a Excel lo tengo en un icono de acceso directo en el escritorio. Ustedes, si no lo tienen en el escritorio, depende del Windows que tengan, lo van a tener que buscar en el buscador de Windows. ¿Cuál es el buscador de Windows? Es una lupa donde ustedes pueden escribir las palabras Microsoft, que se escribe Microsoft Excel, y les va a aparecer el programa. ¿Sí? Si tienen Windows 7, tienen que ir al ángulo inferior izquierdo, donde está el icono de Windows, que es en forma de ventana, y a la derecha les va a aparecer una lupa. Es en esa lupa donde tienen que escribir esas palabras Microsoft Excel. Si tienen Windows 8.1, como es el caso mío, lo pueden encontrar en el ángulo superior, es decir, arriba a la derecha, hacen tope en ese ángulo y les va a aparecer una lupa, ¿sí? En esta zona, donde hacen clic en la lupa y escriben el texto que les dije recién. Si tienen Windows 10, es la misma forma que el Windows 7, ¿sí? Ángulo inferior izquierdo y escriben en la lupa. Bien, una vez que detectan el Excel, lo que tienen que hacer es entrar a Excel, ¿sí? Yo acá tengo una ventana sobre la activación que la voy a cerrar y vamos a ir a libro en blanco, un clic. Bien, nos abre el libro en blanco. Lo importante acá es tener en cuenta que el Excel se maneja con columnas que son las verticales y están designadas por letras A, B, C, D, E, F, G, etcétera, hasta la Z. Inclusive vuelve a empezar con AA, W, AB, AC, AD, en fin. Son muchísimas las columnas que tiene. Y las filas, que son las horizontales, 1, 2, 3, 4, se designan con números. La intersección de una fila con una columna se llama celda. Por ejemplo, la intersección de la columna A con la fila 1, tenemos la celda A1, que donde nos marca en qué celda estamos parados, porque tenemos acá arriba, ¿sí? El cuadro de nombre se llama. Acá nos dice dónde estamos parados, en la celda A1. Si yo hago clic en cualquier otra parte de la hoja de cálculo, ¿sí? Estoy parada, me dice, en la celda A13. Esto sirve ver dónde estamos parados para cuando nos perdemos dentro de una hoja de cálculo. Como son muchísimas las filas y las columnas que tiene una hoja de cálculo, es probable que nos podamos perder. Para saber dónde estamos, nos dirigimos al cuadro de nombre y ahí nos dice en qué lugar estamos parados. Bien, lo que vamos a hacer ahora es comenzar a hacer la tabla de doble entrada sobre los datos, ¿sí? Basada en los datos que ustedes recolectaron de acuerdo a las entrevistas que le hicieron a sus familiares y amigos. Bueno, yo tengo la planilla de cálculo abierta, entonces. En mi caso, tengo a mano el modelo acá abajo, ¿sí? En la barra inferior, tengo el modelo de entrevista que yo les di. Ustedes pueden tener el modelo dentro de la computadora o lo pueden tener a mano, en papel, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a comenzar a hacer las tablas. Estas tablas que vamos a hacer en Excel, en una planilla de cálculo, porque Excel es para hacer planilla de cálculos, ¿sí? Es decir, todos los datos que ingresamos a Excel son para realizar después una operación matemática, ¿sí? Entonces, yo voy a empezar con, por ejemplo, la pregunta número 1. ¿Usás habitualmente redes sociales? Vamos a empezar a hacer esa tabla. Me voy a parar en A3, celda A3. ¿Se acuerdan que una celda es una combinación de una columna con una fila? Yo estoy parada en la celda A3, me dice el cuadro de nombres. Entonces acá voy a empezar escribiendo, por ejemplo, la pregunta. ¿De qué trata la primera pregunta? ¿Usás habitualmente redes sociales? Voy a poner 1 y voy a tipear. Bien, una vez que tipié, le voy a dar un formato especial a esta columna, justamente esta fila en realidad, la fila A3, ¿sí? Como es largo el renglón y se me desplaza, al escribir el renglón se me desplaza hacia la columna B y C, no quiere decir que esa información esté en la celda B3 y en la celda C3, no ocupa esas tres celdas, A3, B3 y C3, sino que está toda esta información en la celda A3. ¿Está? Porque si yo escribo algo en B3, que es esta celda, cualquier cosa que escriba
¿Sí? Fíjense lo que ocurre. ¿Qué ocurre? Se oculta la información de A1, pero si yo me paro en A1, en A3, perdón, fíjense que en esta barra, se llama barra de fórmulas, me muestra el contenido completo que yo tengo en la celda A3 y tengo la pregunta completa. ¿Cómo hago? ¿Por qué? Porque yo después en B3 tengo que poner información. Entonces, ¿cómo hago para que me muestre toda la información de A3 sin pasarse a la celda B3? Primero voy a borrar esto que puse. Bien, y ahora me paro en A3 en esta celda y voy a ir a este botón que se llama ajustar texto, ¿sí? Y está dentro del menú inicio. Ojo que acá pueden estar en insertar, diseño de página, fórmulas, ¿sí? Hay varios submenús. Yo voy a ir a inicio y voy a ir a ajuste texto. Este ajuste de texto lo que hace es ponerme en 2 renglones o 3 o 4 lo necesario la información de la celda para que me la muestre. Entonces, puedo ensanchar la celda si quiero, la columna. Yo la columna A la quiero un poquito más ancha, así que me voy a parar entre A y B y voy a hacer clic y sin soltar el clic del mouse voy a estirar hacia la derecha. Suelto y me hace más ancha la columna. Si yo quiero hacer más angosta la fila, entonces me paro entre 3 y 4, por ejemplo, y sin soltar el clic del mouse subo un poquito y hago más angosta la fila. Así puedo hacer más ancha, más angosta la fila o de esta manera, entre A y B, entre C y D, C y D, B y C, yo puedo ensanchar cada una de las columnas o achicarlas, ¿sí? Ahora nos vamos a parar en B2 y vamos a poner sí. Yo lo voy a poner todo en mayúscula porque me gusta. Sí. Y en C2 voy a poner no. Bien. Ahora yo quiero que este sí y no queden centrados dentro de la columna. Entonces voy a pintar, a seleccionar, me paro al centro, aparece un más blanco, desplazo hacia C2 y voy a ir a, dentro de alineación, voy a ir a centro. Como hacen en Word que escriben y ponen alinear centro tipo título, bueno, centro con respecto a lo horizontal y este centro de arriba es con respecto a lo vertical si supongamos que mi fila es ancha, ¿sí? Fíjense que si yo puedo hacer que esté abajo el texto, arriba o al centro. Mi fila no es ancha, pero puedo tener esa opción si quiero. Y por último, ¿qué voy a hacer? Voy a seleccionar la tabla completa, ¿sí? Desde A2 hasta C3. ¿Cómo hago? Selecciono, me paro en A2 y sin soltar desplazo hacia la C, columna C, y hacia la fila 3. Y ahí suelto. Es normal que me quede en blanco la primera celda. Quiere decir que igual está seleccionada.